Apreciada comunidad educativa de la institución educativa San Vicente Ferrer del municipio de San Vicente, Antioquia. Tengan ustedes un cordial saludo de mi parte y un agradecimiento muy especial por prestar su atención durante los minutos que vamos a tratar el tema de hoy, orientación a la sexualidad desde la familia, en el marco de la Escuela de Padres Óscar Jaramillo Gallego. Como es tradicional, pues cada año, por estos días de septiembre, hacemos esta escuela de padres. Muchas veces la hemos hecho presencial, eh, ya el año pasado nos toca hacerla remota, virtual, como lo estamos haciendo hoy, pero que todo sea por nuestra responsabilidad, por nuestro cuidado con la vida, el cuidado propio, el cuidado de los demás, el cuidado de otros miembros de nuestra familia, etcétera. La palabra es cuidarse, cuidar al otro y cuidarnos entre todos. Es una situación de la que nosotros pues no estábamos preparados, no teníamos idea que iba a suceder, pero bueno, ya está, ha sucedido, nos tienen una nueva manera de relacionarnos, de hacer las cosas, lo que llamaríamos en una nueva normalidad. Pero aquí estamos. Lo importante es que le demos curso hoy a este importante tema en la escuela de padres que hemos elegido, orientación sexual a la sexualidad desde la familia. Ya todos me conocen, yo he estado varias veces en la institución, soy Guillermo León Gómez Uruaga, soy docente universitario, trabajo con la Universidad Católica, eh, tengo una maestría en educación, pero lo que más me entusiasma para hablar con ustedes, para transmitir mis ideas, es que soy papá. Como siempre lo he dicho, uno para hablar con los papás y para hablar sobre nuestra labor de padres o madres, pues lo hace más desde eh, el corazón que desde la razón. Y esa es la combinación que tenemos que aprender a hacer. De pronto no ser tanto corazón ni tanta razón, sino que como bien sabemos, el equilibrio, el justo medio, nos lleva por un buen camino. En palabras de doña Gertrudis, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Cuando el maestro Oscar Jaramillo me invitó a esta escuela de padres nuevamente y me sugirió el tema, entonces yo de inmediato pensé, Jesús, María y José, ¿qué vamos a hacer? Un tema tan sensible, un tema tan delicado, un tema que poco quisiéramos tratar, al que le sacamos el cuerpo, que lo evitamos, porque ciertamente es un tema este de la sexualidad que a lo largo de la historia la educación lo ha tomado como un tabú y por ende la familia, la sociedad, todos los miembros de la comunidad, etcétera, hemos hecho de la sexualidad un asunto tan humano, un asunto tan vital, un asunto tan importante para el desarrollo de la personalidad y de la persona misma. Hemos hecho esto un tema, lo hemos tratado de manera, me parece a mí, errada, equivocada, muchas veces sin la intención, obviamente, de equivocarnos, ¿sí? Y más cuando nos vamos a relacionar con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con la comunidad juvenil en general. Pero aquí estamos para que conversemos de ese tema, no tomando esto como que es lo último, que es la palabra de Dios, que es lo que hay que hacer. No, son ideas fruto de la formación, de la preparación, del estudio,
de la consulta, del diálogo con otros más expertos y de mi experiencia vital como miembro de la sociedad y como papá. Hablar de este tema supone entonces, de manera concreta, hablar del ser humano, hablar del ser humano, hablar de un ser humano que constantemente se va construyendo. Un ser humano que es un ser inacabado, que es un ser irrepetible, que es un ser único. Cada persona es él, su mundo. Yo soy yo, usted es usted, con sus intereses, con necesidades, con virtudes, con cualidades, con defectos, con limitaciones, con unas cosas muy positivas, con otras no tan positivas. Sentimos emociones, tenemos sentimientos, tenemos instintos, tenemos razón, tenemos corazón. Todo eso que yo menciono ahí es lo que nos hace ser humanos. Y la labor en general de la educación, de la familia, cuando hablo de la educación de la escuela, de la sociedad en general, pero la labor central de la educación es hacer del ser humano un ser cada vez más humano, cada vez más persona, un individuo considerado de manera única, valga la repetición individual, pero en relación con los otros, en relación con el otro, en relación con lo otro, en relación con todo lo que lo rodea, en relación con la naturaleza, con los congéneros, con el mismo, en relación con Dios como sentido trascendental, es decir, una relación permanente. El ser humano no está diseñado para estar solo. El ser humano es un ser social por su misma naturaleza. Ya lo diría por ahí el filósofo Platón. El hombre es un animal político y al hablar de animal político es un animal social. Social en tanto se relaciona con unos y con otros. Estamos en una sociedad donde nosotros tenemos que vivir en contacto con el profesor, con el alumno, con el hermano, con la tía, con el vecino, con el que me vende el chance, con el que me transporta en el carro, con el que me ofrece una rifa, con el que me invita a bailar, con el que me invita a salir, con la que me enseña, etcétera. Somos unos seres constantemente interrelacionados. Ese ser humano, que es un ser corporal, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un cuerpo que debemos amar, querer y respetar. Siempre nos lo han dicho, siempre nos lo han enseñado. El cuerpo es el templo del espíritu. Aquí habita mi espíritu. Pero esa dimensión corporal, ese cuerpo a medida que pasan los años va madurando, ¿sí? Y es en ese cuerpo donde se encierran, en ese cuerpo y en esa mente, donde se encierran todos esos pensamientos, todas esas ideas, todos esos aprendizajes que posteriormente ponemos en práctica. Porque somos seres cognitivos, porque el ser humano quiere conocer, pero la primera acción de conocer del ser humano es conócete a ti mismo. Conocerse a ti mismo es reconocerse, amarse, quererse, valorarse, respetarse, darse un sitio donde es, tener un proyecto de vida claro, tener autoestima, autorrespeto, tener valores, es decir, una persona que a sí mismo se considera importante, a sí mismo se respeta, a sí mismo se valora. Y ahí, sin mencionar un ápice de lo que de pronto estarían esperando de hablar de sexualidad, yo estoy hablando de sexualidad. Estoy hablando de relaciones interpersonales. Estoy hablando de afectividad. Estoy hablando de ese rol del afecto en la construcción social de la realidad individual y colectiva.
¿Por qué? Porque somos unos seres humanos que constantemente nos estamos comunicando, que tenemos lenguajes, que tenemos expresiones, que tenemos símbolos, que usamos signos, que le damos significado a las cosas, que le encontramos sentido a la vida a través de lo que entendemos, a través del lenguaje. Y ahí entra la relación interpersonal, ahí entra la relación con otro o con otros, cómo me relaciono, cómo hablo, soy asertivo cuando hablo, tengo un buen nivel de comunicación, me interesa escuchar al otro, tengo empatía por el otro, sé calzarme en los zapatos del otro, vivo en relación con el otro. Obviamente estamos hablando del ser humano como un ser sexuado. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Que hemos confundido sexualidad o la hemos mejor reducido a la genitalidad, ¿cierto? Al género, a ser hombre o ser mujer. Independiente de eso, la sexualidad, como lo vamos a ver más adelante, es una relación constante con el otro, una relación ética, sana, sería lo ideal, sería lo ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me lleva a un vivir, a un buen vivir, ¿sí? A un buen vivir y tener una vida equilibrada, una vida suave, una vida sin aspavientos, una vida con una espiritualidad que me permita la tranquilidad, si se quiere el equilibrio, si se quiere la sobriedad para relacionarme con todo y con todos. Entonces en esas dimensiones también entra en juego la dimensión estética, la belleza, la creatividad, el aprecio por lo bello, por lo hermoso. ¿A quién no le gusta mirar un bonito cuadro, una obra de arte? Es apreciar un concierto, un poema. ¿A quién no le gusta apreciar un hombre o una mujer, entre comillas, lo que voy a decir, bonito, que me llame la atención, que me mueva el piso? Cuando digo me gusta su manera de mirar, su manera de vestir, su manera de caminar, su cuerpo longilíneo, delgado, esbelto, me gusta su cuerpo gruesito, gordito, como soy yo, pero al fin y al cabo es mi cuerpo. Y la sexualidad tiene un fundamento. Cuando yo reconozco mi cuerpo, cuando yo reconozco mi ser, cuando me acepto como soy, cuando no estoy buscando fuera de mí aprobación para lo que yo soy. No, la aprobación primera es mía. A mí nadie me tiene que aprobar. Entonces vamos en esas relaciones, que inicialmente las llamaremos relaciones intersubjetivas, relaciones sociales, pero que en última instancia, para lo que nos ocupa, son relaciones sexuales, o si se quiere, sexuales. ¿Por qué? Porque estamos hablando con seres humanos, estamos hablando con personas que tienen deseos de autorrealización, de autoestima, de tener proyecto de vida, de alcanzar metas, de llegar a ciertos niveles, de tener logros, de alcanzar el estatus laboral, social, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos proyecto de vida, porque tenemos una meta clara. Pero en orden al tema, la meta más clara es el aprecio de sí mismo, tener un buen constructo, tener un buen concepto de uno mismo, tener un buen concepto de mi persona para poder tener y entregar esa misma apreciación a otros, a los otros, a aquellos que se relacionan adecuadamente conmigo, ¿sí? Permitir unas relaciones que me hagan crecer, que me hagan valorar, que yo valore al otro también, que acepte al otro como legítimo otro, en una convivencia social, porque es que ya lo hemos dicho, el hombre es un ser social, el hombre es un ser con otros. Yo no puedo estar solo, yo no puedo estar solo.
Yo estoy diseñado para vivir en comunidad. El hombre empezó a crear la familia, la propiedad privada, el Estado, porque sintió la necesidad de compañía, porque sintió la necesidad de estar con otros, porque sintió la necesidad de ser amado y amar, porque sintió la necesidad de dar y que le den, porque sintió la necesidad de valorar y ser valorado, porque sintió la necesidad de esperar y ser esperado, porque sintió la necesidad, en última instancia, de amar y ser amado. Por eso, porque somos seres sociales. Y a ser seres sociales nos estamos relacionando. Yo entro en relación con un compañero de trabajo, una relación afectuosa, una relación cálida, una relación fraterna, una relación compasiva, misericordiosa, empática. Qué bonito eso. Esa es una relación intersubjetiva, social. Para nosotros poder enmarcar todo esto en lo que es la libertad y la autonomía. Poder decidir sobre sí mismo, sobre mí, y en este caso sobre mi cuerpo. Ser ley de sí mismo, yo decidir mi cuerpo es una, un templo al que está vedado para entrar cualquiera, donde quiera, a la hora que quiera y porque quiera. No, tiene que contar con mi aprobación, tiene que contar con mi gusto, con mi generosidad, con mi compasión, con mi empatía, porque yo soy legítimo. Pero cuando yo no tengo personalidad definida, cuando no tengo autoestima, cuando no tengo proyecto de vida, cuando no me valoro, cuando no tengo autoestima, cuando vengo de una familia donde no soy valorado y por el contrario soy violentado en diferentes formas, de esas violencias sutiles que existen en las familias, la autonomía se desaparece y entro en unas relaciones inadecuadas desde el punto de vista afectivo, por consiguiente sexual. Y las relaciones sexuales no están limitadas a lo coital, a lo genital, al encuentro íntimo que nosotros llamamos. No, no, no estamos limitando a eso. ¿Sí? No estamos limitando, estamos dando la apertura a entender esto como una relación afectiva, de ternura, de amor y de cariño con otro y con el otro. Pero cuando tengo la capacidad de decidir con quién me relaciono, por qué me relaciono, para qué me relaciono, cuándo me relaciono, dónde me relaciono, bajo qué parámetros, cuál es mi libertad, cuál es mi deber, cuál es mi derecho. Saber argumentar eso y entender que la vida sexual es un derecho, es un derecho. La sexualidad humana, aparte de ser connatural, o sea, propia, mía, por mi condición de ser humano, es un derecho que me promueve el libre desarrollo de la personalidad, que es otro derecho, que si decido me conlleva a la reproducción, que no es el fin último de la sexualidad, ni es el único. No, es que tenemos que tener relaciones sexuales para aumentar la prole, la familia. No, no, no. Siempre vamos a pensarla como una relación interpersonal, intersubjetiva, con otro ser humano, en el que encuentro muchas empatías, en el que compasivamente me relaciono, ¿sí? Porque yo soy un ser humano activo y creativo, porque soy un ser humano que tengo posibilidades de pensar, de actuar, de diseñar mi propio futuro, de tener una perspectiva que me lance hacia allá. Pero yo no puedo pretender que mis hijos o las hijas tengan una adecuada orientación a la sexualidad si las vivo criticando, constriñendo, violentando, por debajeando, desconfiando, tratándolas con malicia, pensando con la cortina del mal atrás, mal entre comillas, para mí eso es perverso, pensar en términos de maldad, no. Por eso vamos a hablar mucho en lo que resta de esta disertación de la importancia del diálogo en la orientación a la sexualidad. Los papás tenemos una coraza, una mente muy cerrada, nos da miedo, le huimos, como decía al principio,
al diálogo sobre la sexualidad. Y eso no nos debe dar susto, eso nos debe dar miedo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión muy humana, muy humana. Desafortunadamente para muchos de nosotros, yo recuerdo en mi caso, la orientación a la sexualidad fue a la brava, a la topa tolondra, a lo que aprendiera en la calle, a lo que dijeran los amigos, a lo que dijeran las revistas, a lo que dijeran por allá en una clase que daban en la época que yo era estudiante de colegio. Había una clase que se llamaba Comportamiento y Salud. Y ahí de pronto hablaban de la sexualidad. Pero hablaban de qué? De ese enfoque tradicional de la orientación sexual, de las enfermedades de transmisión sexual, de los métodos anticonceptivos, de los riesgos del embarazo adolescente, ¿sí? Pero jamás hablando de la sexualidad desde una dimensión afectiva, interrelacional, de diálogo, de conversación, de relación con otro, de acercamiento, de empatía y de compasión. Repetido varias veces los tres términos. Empatía, compasión y cercanía. Empatía, compasión y cercanía. Fundamentales a la hora de hacer una orientación hacia una sexualidad plena, pero contundentemente libre y sana. Para eso nos hemos tenido que despojar ya después de muchos años de esos tabúes, de esos miedos, de esas orientaciones que yo no voy a decir que fueron malas o que son malas, no. Nada se hace con mala intención a la hora de educar y de trabajar con los hijos. Pero, pero sí nos tenemos que liberar de pensar que los hijos son posesiones, que los hijos son muebles, que los hijos son adjudicaciones como si estuvieran adjudicando casas o carros. No, los hijos son personas, personas que sienten, piensan, viven, tienen sueños, lloran, ríen, proyectan su vida, tienen metas, les gustan unas relaciones sí y otras no, como a todos. ¿Por qué? Porque son personas. Entonces, recabando en esto de las dimensiones, como muy en la línea que venimos trabajando, la sexualidad tiene una dimensión, cuatro, perdón, la primera biológica. Es decir, el ser humano es un cuerpo vivo, el ser humano es un cuerpo material, por el cuerpo del ser humano, pues están compuestos de músculos, de huesos, de órganos, corre sangre, etc. Somos biológicamente sexuados. ¿Sí? Y tenemos un aparato genital que nos identifica o como hombre o como mujer, lo que no indica que se sea plenamente hombre o plenamente mujer. Pero desde el punto de vista biológico, ahí está. Esa es una dimensión. Ahora, la otra dimensión es la psicológica. ¿Sí? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me relaciono con los otros desde el punto de vista de mi personalidad? ¿Sí? Eso me da a mí la posibilidad de tener unas relaciones interpersonales, ¿sí? Con otros que me lleven a descubrir desde mi propia manera de pensar cuál es la manera más adecuada de acuerdo a mi personalidad de relacionarme con el otro o con la otra. ¿Sí? Cuando hablo del otro, hablo del ser humano, del otro ser humano. Hay una dimensión de la sexualidad que es la social. Uno en la familia desarrolla su primer proceso de socialización secundaria, ¿sí? Perdón, de socialización primaria. Los primeros diálogos, las primeras conversaciones son en la familia. Pero ya cuando uno entra al CDI, como se ve hoy, a la escuela, a la guardería, etcétera, empieza a relacionarse con otros que son distintos de su familia. Y esa dimensión social es porque hay una socialización secundaria, donde el primer espacio de actuación pública del individuo es la escuela, es donde empieza a relacionarse con otras personas. ¿Sí? En la casa no siente atracción por la hermanita, pero en la escuela sí siente atracción por la vecinita.
por la compañera de puesto, ¿sí? Porque es que hay una manera distinta de relacionarse. No hay unos vínculos sanguíneos o de sangre, pues, no hay unos vínculos afectivos por ser del mismo padre y la misma madre, ¿sí? Sino que hay unos vínculos relacionales desde el punto de vista social, donde yo en otro que no es mío, nadie es mío, pero en otro que no es de mi círculo, yo descubro otras cosas, otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, otras maneras de hablar, otras maneras de relacionarse con el mundo. Y hay una dimensión ética de la sexualidad, y es un tema de decisión. Y es un tema de decisión desde la sexualidad, pensar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, de acuerdo a un sistema de valores instalados en la sociedad, en el contexto y en la familia donde yo me he desenvuelto. Que no quiere decir que son los únicos o que son los correctos, pero estamos marcados por eso. Muchos comportamientos nuestros vienen heredados de padres, de madres, de la historia familiar que uno, que uno va construyendo. Porque ¿qué hacemos nosotros permanentemente en esta vida? Construir permanentemente la realidad. Ahora, la sexualidad es un aprendizaje. La sexualidad es un aprendizaje. ¿Dónde se aprende? En los diálogos interrelacionales, en la familia, en los aprendizajes que obtengo en el exterior, en la comunidad, en la escuela, en el barrio, en la iglesia, en el grupo deportivo, en el grupo artístico, cultural, lúdico, qué sé yo, ¿sí? En una sociedad donde está instalada una cultura como maneras de ser, pensar, sentir y actuar, como lo que identifica mi conglomerado. Entonces estamos hablando de la sexualidad como eso, como un asunto social, un asunto psicológico, un asunto ético, un asunto de relaciones con otro. Hasta aquí no hemos hablado de la sexualidad, pues, tradicionalmente, de si vamos a tener relaciones antes de los 20 o de los 15 o cuando eh, se case o antes de casarse. Eso depende del sistema de valores de cada individuo, de cada sociedad. Para la religión católica, que podemos ser la mayoría, se nos ha enseñado que al matrimonio se llega virgen, que no se puede fornicar antes de, que es fornicar, tener relaciones antes del matrimonio, que el matrimonio santifica las relaciones de las personas. Eso está en un sistema de creencias, en un sistema religioso. El sistema social, el sistema cultural, el devenir histórico de la humanidad ha ido poniendo otras marcas. No estoy diciendo mejores o peores, no estoy haciendo juicios de valor. Estoy diciendo que de acuerdo al sistema cultural, social, religioso, etcétera, se desenvuelven los seres humanos. No solamente pues por el encuentro sexual como tal, no, eso es no digamos lo de menos, no, no, porque es de pronto lo que les ocupa a ustedes, eso que estamos pensando aquí. No, pero es esas relaciones, las maneras de relacionarnos son distintas en las diferentes culturas, son distintas en las diferentes escuelas, son distintas en los diferentes barrios, comunidades, son distintas en las familias. Hoy por hoy en las familias tenemos que estar hablando de equidad de género, del tema de las violencias, del tema de la relegación de la mujer a los servicios domésticos, a una mujer que se hizo para servirle al hombre. No, ahora estamos en otra sintonía, el mundo cambió, el mundo es multiparadigmático, el mundo es diverso. Ya no hay solamente blanco y negro, ya hay blanco, más negro, menos negro, blanco con negro, negro con... El mundo es diverso, el mundo es caleidoscópico, el mundo ha cambiado toda esa estructura mental que teníamos eh, lineal, ya es dinámica, ya es una diáspora, ya es como cuando en una fiesta tiran esos confetis para arriba, ¡pa! Y salen un montón de papelitos
de colores o dorados, y ese es el mundo de hoy, un mundo completamente diverso, amplio, paradójicamente con mayor cercanía. Y eso es lo que hay que construir en las familias. Atacar los problemas de violencia de género, por ejemplo. Aprender a valorar a la mujer desde la propia mamá. ¿Cuántas mamás de las que están aquí no son maltratadas, violentadas, usadas, golpeadas por el solo hecho de ser mujeres? Hablar de sexualidad sin hablar de esa sutil violencia contra la mujer es un discurso falsificado. Pensar a la mujer como un objeto de goce, de disfrute, de desfogue, eso pasó a la historia hace mucho rato. Porque la sexualidad se disfruta en compañía. ¿De quién? De otro. Por eso vengo hablando permanentemente de relaciones intergeneracionales, de relaciones intersubjetivas, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el barrio, etcétera. ¿Sí? Porque todos los días estamos aprendiendo. Y hay un enfoque psicosocial que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la sociedad que habitamos, la cultura que tenemos, el contexto donde nos desenvolvemos y en los tiempos que estamos viviendo. Eso nos va a indicar, pues, que porque los tiempos han cambiado, entonces le vamos a dar carta abierta a los hijos, sobre todo a los adolescentes o a las niñas, a los niños, pues, porque esto cambió, porque esto tiene que abrirse. No, ojo, las relaciones sociales intersubjetivas también, y las más importantes, padres e hijos, enmarcados en que en un diálogo abierto, franco y sincero, donde se expliquen tantas cosas. Si a mí me hubieran explicado tantas cosas, si me hubieran aclarado tantas otras, si yo hubiera aprendido muchas de las demás, no hubiera tenido los problemas que de adulto puedo tener con mi sexualidad. Y no estoy juzgando que mis profesores, mis padres, en la sociedad, no, no, el contexto fue así, el contexto de miedo, de pecado, de falta grave, de un montón de relacionarse con otro en momentos, habían momentos en que era catalogado como casi para consejo de guerra. Y dice uno, qué bueno habernos relacionado de manera distinta en una sociedad más abierta, más plural. La constitución de nosotros, los colombianos, en el 91 nos propuso eso, una constitución participativa, donde dice Colombia es un país diverso, plural y multicultural, donde todos cabemos, sin distingo de raza, edad, religión, sexo, etcétera. Todos cabemos, el país es de todos, el espacio público es de todos, lo público solidario, lo público comunitario, lo público es mío, lo público es tuyo. Entonces yo no puedo entrar a discriminar personas por su orientación sexual, ¿sí? Porque son heterosexuales o porque son homosexuales o porque son de una diversidad sexual distinta a la mía, porque pertenecen a la comunidad LGTBIQR. No, todos cabemos. Maneras distintas de pensar, de ser, de concebir, de estar en el mundo. Y eso es un enfoque psicosocial. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la manera de las personas de decidir sobre quiénes son, quiénes quieren ser y dónde quieren llegar. Por eso la sexualidad, como lo dije al principio, tiene que ver mucho con proyecto de vida, tiene que ver mucho con autoestima, tiene que ver todo con valores, tiene que ver todo con respeto, tiene que ver todo con aceptación de sí mismo, tiene que ver todo con el afecto, con el amor, pero empezando por el amor a sí mismo, por el cuidado mío para poder cuidar del otro, por el amor mío para poder amar al otro. En ese orden de ideas, a mí sí me gustaría decirles que incluye hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad, entre otras cosas, incluye hablar de sexo. Y lo pongo de primero porque yo sé que en el auditorio, quienes están escuchando esta disertación, eh,
estarán pensando que, bueno, ¿y cuándo hablar de sexo? Y a ver el sexo. No, el sexo es una condición connatural al hombre. Todos somos seres sexuados, ¿sí? Ah, ahora vamos a hablar de las manifestaciones, de cómo se presenta. Sí, claro, pero no es lo único que se habla en sexualidad, del sexo, no es lo único. Hay que hablar del género, de lo masculino y de lo femenino. Yo leí hace mucho rato un texto sobre la psicología masculina y la psicología femenina. Se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. Puede que ya esté reevaluado, pero hay muchas cosas ahí que dan cuenta de la psicología masculina y de la psicología femenina, ¿cierto? Donde se habla de la psicología femenina como una psicología más compleja que la del hombre, porque el hombre es un ser un poco más torpe, más descuidado, más, como diría mi mamá, más despabilado. La mujer es todo detalle, la mujer es todo filigrana, la mujer es todo planeación, la mujer es todo dulzura, todo ternura. El hombre, por el contrario, es rústico, machetero, no piensa para hablar, entonces más torpe que un hombre era otro hombre, pero nadie es completamente hombre ni nadie es completamente mujer. Todos tenemos rasgos femeninos y todas tienen rasgos masculinos por momentos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A que es importante trabajar con los niños desde épocas tempranas su identidad sexual como hombre o como mujer, pero sin estereotiparlos, sin enmarcarlos. Yo soy de esa generación y muchos de los que están aquí seguramente, donde para los hombres en Navidad los juguetes eran los carritos y para las mujeres las muñecas. Cuando el niño nacía, si era niña, un vestidito rosado y si era hombre, un vestidito azul. ¿Sí? Y nos empezaron a enmarcar en esos estereotipos. La mujer para la casa, para cuidar los niños, para tener hijos, para la ama de casa, y el hombre va a trabajar, produzca y traiga la plata. No, hoy las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque nos enmarcamos más que en la diferencia para separarnos, en la diferencia para unirnos. Construir unidad desde la diversidad. Y estamos llamados, si queremos mejorar en la orientación a la sexualidad, de todos nosotros, de los seres humanos, pero sobre todo de los niños y de los jóvenes, orientarnos al respeto por el otro. Eso es una orientación clara. Respetar al otro como legítimo otro en la convivencia, ¿cierto? Entender la orientación sexual de cada quien, no forzarla, dejarlo naturalmente, qué es lo que fluye, qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Tampoco aceptar influencias que quieran orientar así porque sí. No, recuerde una cosa que dijimos ahora en la dimensión. Libertad. Pero mientras se adquiere la libertad y se llega a la autonomía, la presencia de los papás y de las mamás y de los maestros debe estar ahí latente. ¿Por qué? Porque somos los llamados a hacer esa orientación. Una orientación en el marco del respeto y de la libertad, del libre desarrollo, pero orientada, razonada, pensada. Lo que pasa es que por hoy, con tantos avances de la ciencia, de la tecnología y de la informática y de la información, queremos educar a la gente a punta de WhatsApp, de mensajes de memes, de redes sociales, de posts, de chistes, de chascarrillos, que no hacen más que promover la violencia y la violación de los derechos humanos y de los derechos de los otros. ¿Sí? Burlándonos del cuerpo de otro o de otra, burlándonos de su orientación, burlándonos de su decisión, cuestionándola, cuando eso se ha hecho en plena libertad, no tiene por qué ser cuestionado. Entonces, hablar de sexualidad incluye también hablar del erotismo, hablar del cuerpo, hablar de la atracción,
hablar de la seducción, hablar de lo subliminal, hablar de las canciones, hablar de la incitación, hablar del poema, tantas cosas, hablar del erotismo desde una flor, hablar desde el erotismo de una relación de los cuerpos que se atraen, ¿sí? Un erotismo que no caiga en la chambonería o en el irrespeto o en el maltrato o en la violencia, sino de manera sutil, atractivo. Pero eso no es pues vendiendo el cuerpo, eso no es eh, haciendo ciertas prácticas que yo no cuestiono, pero que sí me llama la atención que se hayan vuelto unas prácticas comerciales tan productivas, ¿cierto? Pero quien las hace está en libertad de hacerlo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y por qué siempre las mujeres? ¿Por qué no lo venden los hombres? Porque históricamente el machismo como coequipero de la violencia ha hecho que la mujer sea considerada un objeto. Entonces ahí es donde viene una orientación. Varoncito, no uses la mujer, no la mires como un objeto. Mujercita, damita, no te dejes ver como un objeto, no te dejes usar. Respetate, amate, valorate. Entrar en relaciones sanas, tener relaciones acordes, las que vos pensás, no las que piensan los otros. Sí, porque si a mí la hija me pregunta que si me gusta el novio, pues yo me le pongo bravo y digo que no, porque es que a mí no me gustan los hombres. Cosa distinta es qué es lo que ahí subyace. La necesidad de aprobación de los adultos. Muy bien orientada, muy bien encaminada, pero lo que no está bien es enjuiciar, catalogar, clasificar, ordenar cuáles deben ser las relaciones sociales, interrelacionales, si se quiere, eróticas de los jóvenes y de los niños. Hay que encaminarlos en una decisión libre, autónoma, pero responsable. Ahí sí hay una tarea. Educar en el amor propio, en la autoestima, pero sobre todo, en este caso, en la responsabilidad. Hablar con los hijos de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué para nosotros es tan difícil manejar emociones? Porque es tan difícil manejar emociones como la tristeza, la alegría y todo tipo de emociones que podemos manejar para adquirir inteligencia emocional y una inteligencia emocional fundamental, relaciones interpersonales, relacionarme con el otro, relacionarme con lo otro, relacionarme con el medio, relacionarme con el entorno. Son habilidades sociales, poder conversar, poder salir, disfrutar de un café, de un vino, de una cerveza, alrededor de una música y una conversación. Eso, hay momentos en que puede resultar sexualmente atractivo, eróticamente bonito. Y no necesariamente estoy hablando de un encuentro coital, estoy hablando de un encuentro afectivo y afectuoso, libre y respetuoso, ¿cierto? Porque la decisión de avanzar hacia otras esferas de la sexualidad más relacionadas con la intimidad es una decisión libre y autónoma de los sujetos. Pero mientras tenemos la capacidad y la libertad de la autonomía, ahí estamos los adultos, ahí están los orientadores, ahí están los profesores, ahí están los padres de familia, ahí estamos todos para ayudar en eso. Hablar de sexualidad incluye hablar del amor, necesariamente incluye hablar del amor. El darse, la entrega, el brindarse. Mira, te voy a dar lo único que tengo, mi cuerpo. Y ahí va mi alma, ahí van mis sentimientos, ahí van mis emociones, ahí voy yo, ahí estoy yo. Pero eso tiene que ser en el marco del amor. Porque en otro sentido, pues muchas relaciones se enmarcan solamente en lo genital, en lo erótico, ¿sí? En lo mercantil, en lo mercantilista. Y una función de reproducción que también se incluye en la sexualidad, la hablábamos ahora.
En una época era el único papel que se le daba a la sexualidad para reproducir la raza humana. ¿Se acuerdan que a nosotros nos decían en el colegio? El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces estamos llamados a reproducirnos. Hoy estamos llamados a interrelacionarnos. ¿Con quién? Con el otro. Con el que pueda disfrutar del afecto, el amor, el cariño, la comprensión. Que no solamente sea un encuentro erótico, pero que sí sea un encuentro íntimo para hablar, dialogar, llorar, reír, construir juntos una realidad. Ahí está eso. Y el llamado es a disfrutar la sexualidad de manera responsable. Hay expresiones de la sexualidad, uf, muchas. El pensamiento. ¿Quién en su vida no ha tenido pensamientos eróticos sexualmente cargados? Ha tenido fantasías, sí, sueños normales. Los sueños de medianoche, por ejemplo, muy comunes en la época juvenil. Es una expresión de la sexualidad. Los deseos, la inspiración, la motivación que produce el otro en mí. La sexualidad muchas veces expresa en creencias, está relacionado con las creencias, con actitudes, enmarcadas en el valor, en el respeto, en el amor, en el cariño, en la comprensión, en la apertura mental. Muchas veces una pareja, estoy hablando de una pareja, no estoy hablando qué pareja, requieren tener ciertas habilidades para relacionarse. ¿Y eso enmarcado en qué? En actitudes y en actividades que ellos mismos se programen para tener una buena relación. Yo recuerdo hace unos años que estuve con un grupo de estudiantes haciendo un trabajo de investigación en el Centro de Bienestar de la Ciudad Santa Ana, en Río Negro. Y ese día contraían matrimonio dos ancianos, el señor de 87 y la señora de 90. Se conocieron allí en el Centro de Bienestar. Y yo estaba con un grupo de estudiantes y a uno de los estudiantes, una señorita, se le ocurrió preguntarles a ellos ya cuando salieron de la capilla, oiga, ¿y ustedes para qué se casan ya? Pues como representando que el amor se reduce a lo genital, a lo sexual, al encuentro íntimo. Y este señor nos ha sabido dar una cátedra de sexualidad en 10 minutos que a mí me dejó como los apartamentos nuevos de una pieza. El señor dijo, mire, es que nosotros nos casamos, ciertamente ya no tenemos la capacidad o la intensidad para disfrutar la cama, pero sí yo necesito, viviendo en el mismo centro de bienestar del anciano, viviendo ahí mismo, decía, yo necesito en quién pensar, a quién esperar, por quién sufrir, por quién gozar, con quién hablar, a quién contarle, con quién desahogarme, a quién, a quién darle mi aprecio, mi cariño, mi afecto, en quién sentirme respaldado, a quién respaldar. Eso es la sexualidad, el amor expresado en la relación afectiva y afectuosa, que entre otras incluye también la relación sexual coital. Entonces, la sexualidad se expresa también en muchas prácticas, ¿sí? Pero sobre todo en esas relaciones interpersonales, ¿sí? Esas relaciones interpersonales que para nosotros a lo largo de esta conversación ha sido como el marco de las mismas. Ahora bien, la sexualidad es una expresión de vida. Es una expresión de vida. ¿Quién no ha sentido maripositas en el estómago? ¿Quién no se ha puesto coloradito cuando ve el que le gusta? ¿Quién no ha sentido cositas raras? ¿Por qué? Porque es que una función de la sexualidad es dar y recibir amor.
dar y recibir amor. En el marco de que, del respeto, del cariño, de la autonomía, de la libertad y de la responsabilidad. Asimismo, uno puede marcarse o mirar ese dar el amor como una comunicación, como una interacción afectiva. ¿Qué busco yo cuando me relaciono con el otro como pareja? La felicidad y el bienestar del otro. Darle, fundarme en él, entregarle. Eso es lo que hay que decirle a los hijos, que la sexualidad no está repetida a una cosa coital, a una cosa corporal, a una cosa madurativa, a una cosa de sensaciones, de percepciones. No, que es algo más profundo. Porque proporcionar felicidad y bienestar a otro es una cosa supremamente profunda. Y obviamente no podemos descartar. Es que la sexualidad es una fuente de placer, de goce, de disfrute, y más cuando es convenida, cuando es consentida, cuando es planeada, cuando se disfruta. Pero eso que exige, lo decíamos ahora en las dimensiones, la máxima responsabilidad. No estamos hablando de cualquier cosa de ser humano, estamos hablando de la sexualidad. ¿Y a dónde hay que orientarla? Al amor a sí mismo, para tener amor por el otro y poderme relacionar adecuadamente con él. Pero vuelvo a insistir, es que si nosotros vamos a reducir la educación sexual y hablar de sexualidad, acuídese, no se deje embarazar, use condón, use la píldora, use no sé qué, tenga este método, haga tal cosa. No, 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 no. Estamos reduciendo la sexualidad a una genitalidad. Si para reducir la sexualidad, cuidado con la enfermedad de transmisión sexual. Ojo que el SIDA está regado. Estamos hablando de una cosa meramente material, diría a la, a la genitalidad. O no, es que no puede tener relaciones porque llegan los embarazos no deseados. Y si es una palabra que ahora yo era muy común, fracasa. El fracaso era no haber planificado. El fracaso fue haberse dejado embarazar. El fracaso fue haber estado de malas. El fracaso fue que el condón estaba roto. ¿A quién se le ocurría? Es que si pensaba en otra época, pensar que la maternidad es un fracaso. Eso es un exabrupto, eso es una pata de los cabellos, lo más sublime que hay. No, fracasó la hija de doña Gertrudis. Gertrudis es una señora que yo me invento para estas conversaciones. Si hay alguna Gertrudis, me disculpa. ¿Sí? Entonces, mire, importantísimo, como expresión de vida, dar y recibir amor. Como comunicación e interacción afectiva, buscar la felicidad y el bienestar del otro. Y como fuente de placer, tener la máxima responsabilidad para disfrutar armónicamente. Porque el hombre es un ser libre y autónomo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la educación integral de la sexualidad? De la comunidad educativa, de los padres, de los alumnos y de los docentes y directivos docentes. ¿De quién? De esta apreciada comunidad de la institución educativa San Vicente Ferrer. Esto no se le puede delegar solamente a los padres, solamente a los profesores, a que los alumnos aprendan como ellos quieran, a que los alumnos se informen. ¿Qué necesitamos para hacer una educación integral de la sexualidad? Informarnos y formarnos y tratar el tema con la mayor naturalidad posible. Sacarlo del baúl. Utilicemos un término de hoy, sáquelo del closet. No lo deje enfrascar, no lo encierre. Es un tema muy natural, pero lo hemos tratado como un tabú. Y entonces ahí se promueven un montón de cosas como las violencias, y entre esas violencias, las violaciones, seguimos promoviendo que se vean las mujeres como objetos, que se vea la sexualidad como un asunto meramente hedonista, placentero, y no como un asunto de construcción de vida, construcción de sociedad, construcción de comunidad, y ahí es muy hablar de eso. Entonces, la familia, como agente de socialización que hablábamos ahora, socialización secundaria, tiene estas normatividad. Primero,
hablar de la familia, en la familia de las actitudes, de los valores, de las normas y de las creencias. Cada familia tiene un proceso de identificación. Cada familia tiene un sistema propio. Cada familia tiene unas actitudes que la identifican. En cada familia hay un sistema de valores que lo han hecho propio. ¿Sí? En cada familia hay unas normas, hay unos límites que se establecen y hay que establecerlos. Hace como 2 años hablamos de normas y límites. Los límites educan, los límites evitan tragedias. Las normas dirigen, las normas promueven el orden, ¿sí? Y las creencias son propias. Y en mis creencias nadie me puede cuestionar. Es en lo que yo creo. Si yo tengo una concepción X o Y de la sexualidad, pues la tengo que argumentar para poder trabajar en esa orientación con los jóvenes de manera razonada, no de manera impuesta. Yo no me puedo imponer, ¿sí? Y tengo que escuchar y tengo que llegar a consensos. Y le tengo que explicar que es que esta orientación que yo te haga es por tu bien, es por tu vida, es por ser parte de una tragedia, si así lo viéramos. Pero el amor no es una tragedia. La relación con el otro no es una tragedia. Siempre y cuando hayamos construido con nuestros hijos que las relaciones afectivas interpersonales se construyen de manera abierta, autónoma, responsable, crítica, flexible y respetando al otro como legítimo otro. Pero si seguimos educando a los hijos para la competencia, para ser el mejor, para que logre lo que quiera, para que tenga lo que quiera, tenga el teléfono, juegue lo que quiera, gánele al celular, va a ser muy difícil que construya relaciones afectivas equilibradas y sanas. Por lo tanto, la sexualidad no va a ser la de mayor disfrute y la de mayor orientación a la construcción de la propia personalidad. Entonces, el papel de la familia es fundamental. Y me centro ahí en la familia, pero ¿qué decir del papel de los maestros? Y de los mismos pares entre ellos, de los mismos alumnos. Porque tenemos que hablar de sexualidad cuando estamos jóvenes, con vulgaridades, con groserías, con palabras obscenas, ridiculizando el tema, volviéndolo morboso, volviéndolo pecaminoso, volviéndolo objeto de burla. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado, porque no hemos orientado que hablar de eso es tan natural como hablar de gastronomía, de moda, de deporte. Lo que sí es que tiene una connotación muy fuerte y es que construye la identidad de la persona en el círculo social, en la cultura, en el contexto y en la sociedad y la familia en la que se desenvuelve. Por tanto, nosotros adultos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores familiares que yo analizo dentro de esta relación de la sexualidad? Hay que tener en cuenta una cosa. Los hijos buscan relaciones afectivas fuera del hogar. La socialización secundaria así se los exige, así se los permite. Pues yo no voy a buscar el novio, la novia, el compañerito, mi amiguita de confidencialidad y todo, en la casa, no, yo tengo que ir a buscarlo afuera. Yo no he visto el primero que se haya casado con una hermana, a no ser pues que sea ese del disco por allá de Huasca, mejor dicho, mi esposa o que mi hermana, las tragedias que pintan los discos para poner a la gente a beber y a llorar. Pues los hijos van y buscan las relaciones afectivas, ¿sí? Fuera de lugar. Y es normal. En mi época, no sé, en mi época se usaba una cosa, es que usted no puede tener novia hasta que tenga 18 años. Yo no estoy diciendo que hay una edad límite o base para empezar una relación afectiva. Lo que sí hay que dejar es que se exploren las relaciones afectivas en la libertad, en el respeto, en la autonomía, en la confianza. ¿Por qué? Porque hay un factor familiar que es la protección, pero no la sobreprotección. Si un hijo se va a accidentar, se va a caer de un barranco, pues yo me hago matar y lo cojo y me lo traigo porque le voy a salvar la vida. Aquí puedo hacer lo mismo. ¿Y esa orientación sexual hacia dónde iría? Hacia la libertad, el respeto, la autonomía, las relaciones afectivas interpersonales bien orientadas.
Ahora hay un factor en la familia, que eso hay que cambiarlo. Y se ha avanzado algo en nuestra sociedad. La mujer es vista casi exclusivamente para el hogar. No, porque vamos a ver la mujer en una sola dimensión, doméstica. Hay otras dimensiones. Y lo vemos a diario, mujeres que trabajan, líderes, liderazas sociales, líderes comunitarias, políticas, bueno, buscando esa equidad y ese equilibrio con el género opuesto que es el masculino. Y el masculino le tendría que abrir las puertas. Pero hay una cosa, si no se las abrimos, ya las van a abrir, van a derribar ese muro. ¿Por qué? Porque cada vez la mujer está siendo más consciente de su papel en la sociedad, en la familia, en la cultura, en el contexto, en la construcción social de la realidad. Sus programas de equidad de género son valiosísimos. Su equidad de género para hacer que las mujeres piensen en ellas, eviten ser violentadas de manera sutil o de manera fuerte, pero que eviten a toda costa eso, que tengan mecanismos de defensa, que activen rutas de atención cuando son violentadas, marginadas, sus derechos humanos, sociales, sean violados. Es un pacto familiar que hay que ir cambiando. La baja escolaridad con los padres, con ideas represivas de la sociedad, de la sexualidad. Yo les decía ahora, para hacer una buena orientación se requiere información y formación. Y ahí tiene que intervenir la escuela y la sociedad. ¿Por qué? Porque es que muchas veces los padres educamos como a nosotros nos educaron. ¿Sí? Entonces a mí que me educaron hace 50 años de una manera, yo pretendo educar a este niño de esa misma manera. Y resulta que las cosas han variado, pero lo que no han variado son los valores, el respeto, el amor, la fe, la libertad, la responsabilidad. Eso no ha cambiado. ¿Sí? Los contextos han cambiado, pero el respeto es lo mismo hoy que en la época de los griegos. El amor es lo mismo hoy en el siglo II, porque son valores eternos, perennes, permanentes. Entonces, en ese orden de ideas, papá, nos tenemos que informar y nos tenemos que formar para evitar ser represivos, que es el mecanismo que más usamos cuando vamos a hablar de sexualidad. No puede salir, no va, si va le pego, si se mete a esa baile voy y la saco. Bueno, todo lo que inclusive hemos sufrido muchos de nosotros y hemos visto sufrir a mucha gente con eso. ¿Por qué? Porque falta diálogo, conversación, relaciones interpersonales, relaciones intersubjetivas que construyan esas caminos de la buena sexualidad. O las familias indiferentes, no le importa, no haga lo que quiera. Entonces vienen todos esos otros problemas que nos trae una sexualidad desordenada, unas relaciones afectivas desorientadas por unas familias que nos dejaron al garete a los hijos, ¿sí? Y hay un factor familiar en la sexualidad, que lo decíamos ahora, no la podemos pensar solamente como un mecanismo de reproducción. Dios nos dotó con un instinto que es el sexual. Dios nos dotó, o como usted lo entienda, la naturaleza nos dotó de unos instintos. Y uno de ellos es el sexual. Muy difícil de manejar, porque va emparentado como alma concupiscible, como alma de las necesidades vitales, va emparentado con la razón. Y hay veces se le impone la necesidad vital, material, a la razón. Y ahí es donde hay que orientar y orientarse. No vaya a creer que yo también necesito ser orientado, yo también necesito orientarme al respecto de esa situación. ¿Cuáles son los comportamientos de los adolescentes hoy por hoy? La autoafirmación. Ellos están en esa época de consolidarse como personas. Un adolescente, su palabra lo dice, adolece, carece, no tiene, no sabe para dónde va. Un día quiere ir a Yolombó y otro a Bolombolo y termina en Yolombolo. Un día está contento, otro día está aburrido. Gajes de la edad.
propios de la edad. Entonces, cuando el barco no sabe para dónde va, ahí es donde se requiere un capitán de alto turmeque, un capitán que sepa manejar, es decir, un buen orientador, una persona que coja a ese adolescente y diga, venga que este barco se va a voltear, venga yo le voy ayudando. Muchas veces no se deja, muchas veces rechaza la ayuda, muchas veces hay dificultades, hay choques intergeneracionales, pero él no soporta esa frustración, yo como adulto sí la tengo que soportar, porque lo tengo que salvar, porque lo tengo que cuidar, porque lo tengo que orientar, porque lo tengo que encaminar. Un adolescente permanentemente es curioso. Y por ahí hay una frase del refranero popular, la curiosidad mató al gato. Entonces antes de la curiosidad hay que orientar. ¿Cuántos adolescentes han caído en la adicción por curiosidad? Ay, a ver cómo es las pepas, a ver cómo es la marihuana, a ver cómo es la coca, perica, bueno. ¿Cuántas veces por curiosidad? Venga, denme un trago de whisky, yo lo pruebo y le quedo gustando. Y ahí hay un pelado de 16, 17 años, alcohólico. El comportamiento del adolescente todavía tiene muchas dudas, temores, siente vergüenza de muchas cosas, le preocupa mucho su propia imagen, no se acepta fácilmente, quiere ser o más alto, más bajito, más negro, más blanquito, más bonito, más feito, quiere tener plata, no quiere tener plata. Una dificultad para aceptarse tal cual es, siempre es pensando, si yo fuera, ¿cómo? ¿Por qué? Porque caemos en una sociedad de consumo, donde los estereotipos sociales nos han ido dominando. Entonces las niñas quieren ser Jennifer López, Shakira, los niños quieren ser J Balvin, Maluma, Falcao, James. Sí, porque les ponemos unos estereotipos sociales para que ellos imiten. Y en lugar de eso no hacemos un trabajo para que se autoacepten, para que construyan su propio imaginario individual, para que construyan su propia imagen y no tengan dificultad de aceptarse, porque les empieza una etapa de atracción por lo sexual. Ya los juegos con los amigos, con los parentales, con los amigos no les gustan. Ya sienten, ya quieren salir con las niñas, ya quieren hacer otro tipo de relaciones, tener otro tipo de juegos, ya no es ir a jugar microfútbol, ya es irme para el parque con mi amiga, ya es irnos para cine, ya es, bueno, todo lo que implica esa relación con el otro, ¿sí? Cuando siento atracción sexual y quiero estar permanentemente con él. Porque esa relación me da cierta estabilidad o me crea un mundo en el que yo me siento bien. Por eso la atracción sexual es tan importante, siempre como relación interpersonal. Ahora, hay una inestabilidad emocional, ya lo decíamos ahora, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué se requiere? Si una mesa está inestable, entonces, ¿qué hace uno? Le pone un taquito en la pata más cortica. ¿Y quién es el taquito? El adulto. El que está ahí para orientar, el que está ahí para llevar, el que está ahí para encaminar. Papá, la mamá, el maestro, la maestra, ¿sí? Uno cercano. Empiezan esos descubrimientos del cuerpo, la autoestimulación sexual, ¿cierto? Esa autoestimulación es lo que llamaban en otras épocas pretéritas, que trataban la autoestimulación sexual como pecaminosa, ¿sí? Lo llamaban pecado, el pecado solitario. No, es una autoestimulación, es un descubrirse a sí mismo, es sentir el goce del sí mismo, ¿cierto? Que no se vuelva una cosa compulsiva, pero, pero viene esas relaciones afectivas ya pasando de la razón a la emoción y al instinto. Y empiezan los juegos sexuales con el sexo contrario, ¿cierto? Entonces, esa mesita cojita y esas hormonas en ebullición, esas curiosidades, tienen que tener la orientación de un adulto. De un adulto con mente abierta, flexible, un adulto dinámico, un adulto que no se asuste, que no coja, como decía mi mamá, que no coja el monte, pues, porque esto se le va a voltear. No, no, no. Un adulto que tenga la posibilidad de conversar abiertamente, claramente, sin tapujos. Diálogo es la palabra clave. Como dicen por ahí, conversando, nos entendemos.
Hay una identidad sexual que es una forma de sentir o pensar sobre sí mismo que hace que al varón o a la mujer un ser único y original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una integración, hay una interacción que va a empezar con el género y la relación con el género marca la orientación sexual. ¿Sí? Y pues hablar de un proceso de formación de la identidad sexual es hablar de un proceso de identidad de género, de sentir, pensar y actuar, ¿cierto? Teniéndose consideración como un ser biológico, ¿cierto? Pero que tenga clara cuáles son sus funciones desde lo masculino, desde lo femenino, que asuma sus funciones según el género y pueda empezar a construir una identidad sexual que lo conduzca a unos sentimientos que más tarde lo van a llevar a elegir la pareja. Es importante resaltar eso, es la construcción de un sentimiento desde la identidad de género para elegir su pareja. Mire que estoy hablando de pareja, yo no estoy diciendo qué pareja, para elegir su pareja, ¿sí? Porque nos estamos enfrentando a un mundo donde la elección de la pareja pues no depende exclusivamente de mi género. Lo ideal, según las creencias, los mitos, los estereotipos, el contexto, eh, el mundo de cada quien y la creencia de cada quien, pues lo ideal fuera una tal cual pareja, pero eso se permanente. La masculinidad se entiende como actividades desarrolladas exclusivamente por el varón, ¿cierto? Y entonces, cuando eso pasa, es que los señores, los varones, empezamos a desarrollar unos modelos violentos, agresivos y machistas que nos impiden tener afecto, nos vuelve alexitímicos y nos impide asumir la responsabilidad del, del, de la apreciación del otro, de lo otro, en este caso de nuestro género opuesto. En eso hay que tener clara una cosa, ¿cierto? Esa identidad, ¿cierto? Las características propias del varón desde una construcción social. ¿Desde dónde? Desde la familia, ¿sí? Desde la familia. ¿Para qué? Para que la familia tenga un protagonismo en esa construcción, tanto en la masculinidad como en la femineidad, ¿cierto? Relacionadas exclusivamente con la mujer, ¿cierto? A partir de, nosotros lo hemos hecho a partir de modelos, de estereotipos, de mensajes. Recuérdese, pues, el hombre es azul, la mujer es rosado, el hombre es de carro, la mujer es de muñecas, el hombre es de máquinas, la mujer es de cocinitas. ¿Sí? Eso se nos ha ido instalando en la cultura, se nos ha ido instalando en la historia y esas conductas que van copiando, se van arraigando y van identificando la mujer con ese estilo, con esa manera de ver la vida, ¿cierto? Entonces, por eso, toda la comunidad educativa a la que hablábamos ahora, padres, docentes, maestros, ¿sí? Debemos encaminarnos a provocar en la institución educativa, en la familia, en la sociedad, a provocar una reflexión sobre lo que es ser mujer, ¿sí? ¿Qué es ser mujer? Pero no con los estereotipos, pues, hacendor, ama de casa, no, 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 no. Está bien, eso es clave y eso es válido, pero es esa reflexión de la mujer, un hombre, como una mujer persona única, irrepetible, responsable, crítica, autónoma, creativa, que puede trabajar, que puede aportar, que, que de hecho ya nos ha tomado la delantera en muchas cosas, pero hay que evitar esos estereotipos y hay que colocarle a la mujer
como sujeto de derechos plenos, no derechos a medias por ser mujer, que tenga derechos humanos plenos, que tenga derecho al emprendimiento, que tenga derecho al estudio, que tenga derecho a la promoción humana, que tenga derecho a conformar una familia, que tenga derecho a decidir sobre su sexualidad, que tenga derecho a decidir sobre su maternidad, que tantos derechos de la mujer, pero eso sí, de manera razonada. Es decir, lograr un equilibrio entre los dos géneros, entre el masculino y el femenino, pero teniendo en cuenta, ante todo, seres humanos. Entonces, para tener unas relaciones sanas, hay que tener una amplia información y diálogo. Comprender, como hemos venido diciendo, la sexualidad humana como una función natural, sin tapujos, sin tabúes. Es natural, es un desarrollo de la personalidad, es un desarrollo de la persona. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reconocer al otro como legítimo otro? Lo que venimos conversando. ¿Cómo vamos a apoyar el esclarecimiento de situaciones y valores que me permitan a mí asumir decisiones y practicarlos y aceptarlos en el círculo familiar, en el círculo escolar, en el círculo social? ¿En el marco de qué? De la confianza, de la confianza, de la valoración, del afecto, de la ternura. Esa es una educación sexual efectiva y afectiva. Efectiva y afectiva. Porque me está una sociedad. Entonces, desde la familia es el lugar privilegiado donde uno aprende el concepto de sí mismo. Miren lo que les decía desde el principio, el concepto de sí mismo, la valoración de sí mismo, la relación consigo mismo, como base de la afectividad. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un desarrollo afectivo sano, es una persona equilibrada, ¿cierto? Sin desconocer la historia, las creencias, los valores, el sistema tradicional, es decir, sin desconocer la cultura. Entonces, en la educación sexual, la familia tiene un lugar privilegiado donde se aprende el concepto de sí mismo, donde se desarrolla equilibradamente la persona y donde se tiene en cuenta toda la cultura, todas las tradiciones, todas las formas y todos los valores que allí subyacen. Por lo tanto, esa familia es una familia educadora. Educan por lo que son, hacen y dicen. Tienen modelos identificatorios de los hijos. Son referentes válidos para los hijos. Es que yo como adulto soy un referente de mi hija, de mi hijo. Yo como adulto soy un referente de mis alumnos. Yo como adulto soy como el modelo. Pero no me puedo cargar toda la responsabilidad a que el único referente sea yo. Yo informar y formar a quienes tienen esa posibilidad de intervenir en la educación y la formación de las personas. Hay que tener una presencia permanente y hay que tener una conversación, una información familiar. Ahora, deberes de los padres y de las madres. Correr la cortina y hablarles sin misterio a los hijos sobre los misterios, sin misterios de la vida. Mostrarles que el mundo de hoy es un mundo multiparadigmático, que ya no es lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso. Esto es multiparadigmático. En esas relaciones afectivas que aprendan a tener gratitud, a ser generosos, a entregar amor, afecto, a tener compasión, empatía, relación, a construir, si se quiere, desde un ágape, la relación afectiva con otro ser humano, para tener una conciencia y un juicio moral sólido que lo puedan prevenir de problemas en situaciones delicadas de la vida y que los padres demos respuestas claras, sanas, contundentes y reales. No con mentiras, no educar en mentiras, no educar con tapujos. Eso no quiere decir pues que es que yo ahora sí me voy a abrir y voy a hablar desaprovechadamente. No, para eso necesitamos información, formación y tacto. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de esa salud sexual y del desarrollo de las personas? Primero, que tiene un autoconocimiento del cuerpo. Estamos hablando de autoestima, autoconocimiento y reconocimiento permanente. Relaciones interpersonales adecuadas, sanas.
capacidad para negociar, para llegar a acuerdos, y el placer sexual evaluando consecuencias. Vamos a disfrutar de la sexualidad, así vamos a evaluar las consecuencias. Vamos a disfrutar del encuentro íntimo sexual, vamos a evaluar las consecuencias. ¿Producto de qué, para qué y por qué? ¿Y con quién? ¿Y en qué modo, circunstancia o lugar? Uso, disfrute, goce o venta. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque al acecho de nuestros jóvenes, niños y niñas, está la prostitución. Están los comerciantes de cuerpos, de virginidades. Entonces yo como adulto tengo que orientar en ese. Ahora, ¿qué valores y competencias favorecen la responsabilidad personal para la sexualidad? Como ya dándoles una conclusión, el amor, la justicia, la fidelidad, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la honradez. Ahí está claro, ahí está claro. Mire que estuvimos hablando de sexualidad y de vida sexual, pero sin hablar pues de lo que la gente de pronto espera que uno hable de sexualidad, entre el encuentro sexual, erótico, desde el erotismo, de lo sexual. No, no, hablamos desde lo afectivo, interrelacional, que es lo que construye una sexualidad. Sin embargo, frente a eso, vamos a dejar lo que no debe hacer uno como adulto cuando habla de sexualidad con un adolescente. No usar la violencia, darles confianza, no perseguirlos, no condicionarlos ni chantajearlos. Porque en esa relación parental, padre-hijo, madre-hija, madre-hijo, usamos mucho el chantaje. Yo te quiero, pero cuando ya ponemos la conjunción, la palabra pero, ya ahí, ya ahí empezó el problema. Pero, yo sí te quiero, pero, yo sí te ayudo, pero, yo sí te acompaño, pero, no, sí, pero, no condiciones, no chantaje. Estamos hablando de un tema muy delicado para el desarrollo de la persona y de la personalidad. Lo que uno no debe hacer, demostrar miedo y tabú frente a diferentes tipos de relaciones. No, que tener apertura y tener razones. Por eso la sugerencia clara, informar y formar, informarse y formarse. Esto no se aprende en la calle, esto no se aprende en el WhatsApp, esto no se aprende en los memes, esto no se aprende en la relación, en las redes sociales. Esto se aprende leyendo, estudiando, consultando, asesorándome, preguntando en el colegio a mi profesor, a mi directivo docente, en el puesto de salud, con la psicóloga orientadora del colegio, con la psicóloga de la Secretaría de Salud o el psicólogo. Pues no podemos dejar estos temas, uno, a lo espontáneo, a lo que salga o a lo que le quieran decir en la calle, que muchas veces no es lo mejor. Otro que no se debe hacer, juzgarlos o reclamarles por una conducta, es orientarlos, involucrarse con ellos en temas de amigos. Miren, los problemas de los amigos son de los amigos. Ya la calidad de los problemas sí me deben interesar a mí. Vení, vos estás en este problema, vení, te ayudo. Pero no con el tema como tal, con el amigo. Y como estamos hablando de relaciones afectivas, afectuosas, entre amigos, entre personas, no le critique a los amigos. Tenga relaciones adecuadas, tenga razones, tengamos razones para poder dirigirnos a ellos. ¿Sí? Entonces, termino diciéndoles, la orientación sexual desde la familia es la orientación hacia el amor propio, hacia la autoestima, hacia el proyecto de vida, hacia unas relaciones interpersonales adecuadas, afectivas y efectivas, ¿sí? A la construcción de una libertad y una autonomía propias, entendiendo que nuestros hijos y las personas son eso, son personas únicas, irrepetibles, son otro, legítimo otro, no son como yo quiero que sean, no puedo pretender hacerlos, no son un molde para yo vaciar, no, son mis hijos, pero ante todo son personas, son seres humanos.
que deben aprender de nosotros la responsabilidad, el deber y el derecho. Y eso sí, tener claridad, la sexualidad es para el goce y el disfrute responsable, para darle felicidad al otro y para entregarme, para dar y para recibir amor, afecto, cariño y sobre todo para construir una relación empática, amorosa, compasiva, que entienda que las relaciones entre los seres humanos son para construir esta sociedad que todos estamos anhelando. Les agradezco mucho la atención, muy formales, disculpen si nos extendimos, pero lo ameritaba el tema de hoy. A la institución educativa San Vicente Ferrer del municipio de San Vicente, muchas gracias. A los organizadores del proyecto de Escuela de Padres, muchas gracias. Y al profesor Oscar de Jesús Jaramillo Gallego, de nuevo, mil gracias por invitarme a compartir con ustedes. Saludos, que estén bien.